Salmo capítulo 3. Vamos a leer todo este salmo que fue titulado Una oración matutina de confianza en Dios. Y dice así: Salmo de David, cuando huía de delante de Absalón, su hijo. Eso no está dentro de los versículos, pero es un encabezado que sí aparece en el original. Mucha atención con esto. No todos, cuando usted lee los salmos son diferentes a las cartas, a los evangelios, que se les coloca una descripción. Esa descripción en los otros lugares no viene con el original. Pero en este caso, en el libro de Salmos, debemos tener mucho cuidado, porque algunas de las palabras, usted podrá encontrar un Mitán de David, un Nejinot, Sejinot, que todas esas palabras ya usted sabe qué significan, ¿cierto? Bueno, deberíamos saber, ¿cierto, Catherine? Sí. Deberíamos saber qué significa, porque esa es la idea del por qué estamos haciendo el Instituto Bíblico, porque estamos estudiando Salmos, ¿cierto? Deberíamos saber, o por lo menos tener idea. Amén. Bueno, entonces ahora sí iniciamos. Salmo de David cuando huía de delante de Absalón su hijo. Y dice el verso 1: Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Es una exclamación. Y dice también David: muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí: no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí, y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Amén. 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 Cuando Dios levanta tu cabeza. Recuerdo un episodio como introducción. En ese tiempo trabajaba como capellán en CDA. Bueno, algunos dicen, sí, hace ratico. Y bueno, también trabajaba aquí en la iglesia, le colaboraba al pastor Luis en la parte ministerial, bueno, tantas cosas. Y yo recuerdo que cuando nosotros nos bajábamos del bus, teníamos que emprender un camino en Villa Estrella hasta llegar a la sede donde trabajábamos en CDA. Era un caminito más o menos larguito. Y bueno, yo recuerdo que iba caminando, iba transitando ese camino, iba así. Bueno, yo digo que iba así, pero yo iba transitando mi camino. Cuando escucho una voz que me dice: levante la cabeza. Es decir, hermano, yo no iba así, yo iba así. Yo iba así. Muchas veces no nos damos cuenta que nuestra vida, o hay momentos de nuestra vida en que nuestra cabeza está agacha, en que nuestra mirada está hacia el suelo. En algunos se puede notar físicamente, pero tal vez en otros es su alma la que está con la cabeza agacha. Aspectos por los cuales podemos bajar la cabeza. Uno de ellos puede ser vergüenza. Amén. Otro de ellos puede ser mero y físico cansancio, agotamiento.
tristeza, desesperanza, derrota o rendidos tal vez ante lo que nos está ocurriendo. Pero qué maravilloso es que tenemos un Dios que cualquiera que sea la situación, David lo declara como aquel que levanta su cabeza. Y no solo eso, porque vamos a estar hablando más a profundidad de todo lo que es este salmo. Y en este salmo nos habla el autor quiere, o quien compila el salmo, quiere dejarnos bien claro cuál era la situación que estaba viviendo David en ese momento. ¿Y qué era lo que le estaba pasando a él? ¿Qué le estaba pasando a David? Estaba huyendo de su hijo Absalón. Hay salmos que no te hablan del contexto. Es más, hay salmos que no te dicen ni siquiera quién es el autor. Pero aquí nos dice que es David y nos habla de una situación muy particular. Y es que él estaba huyendo delante de su hijo Absalón. Los que quieran conocer bien esta historia la encontrarán en 2 de Samuel, capítulos del 15 al 17. Un contexto mucho más amplio de la historia y de dónde surge este salmo. Miren, este Salmo 3 es el primero que se titula como Salmo de David, que encontramos ese título. Y realmente la situación que está viviendo el salmista no es una situación fácil. Nada fácil. Su cabeza estaba baja. Y hay algo que David en este salmo, aunque hay palabras de confianza, hay algo que David no quiere que pasemos por alto. Y es que hay momentos en que la cabeza se baja. Amén. Que es posible que ni siquiera nosotros mismos nos estemos dando cuenta. Y ya le hablé de cuántas cosas y aún muchas más pueden ser motivo de que nuestra cabeza se baje. Algo que está pasando aquí, hermano, es que el rey está atravesando la vergüenza de ser perseguido por su propio hijo. ¿Perseguido para abrazarlo? No, perseguido para matarlo, su propio hijo. Hermanos, qué situación de tristeza si a veces las madres en la casa se llenan de dolor cuando el hijo le responde mal y dice: no me merezco esto. Ahora, ¿qué tal que un hijo se levante para acabar con tu propia vida? Porque Absalón lo que quería era ser rey. Y la única forma de que Absalón fuese rey es que el rey que está muera. Ni siquiera es que no, te vamos a derrocar, te vamos a dar un golpe de estado. No, tenía que morir. No podían existir dos reyes. Vivos no, en ese momento. Entonces esto es algo que a David lo confundía. El saber que personas que habían sido de su entera confianza, ahora le habían traicionado. Amén. Eso es duro. Que su ejército estaba dividido. Sin duda, eran motivos para que su cabeza estuviese hacia el suelo. No sé si tal vez usted se habrá dado cuenta, o tal vez en este momento hay situaciones que tienen tu vida, tu cabeza hacia el suelo. Que si bien puedes saludar a alguien y mirarle a la cara, por dentro tu atención está hacia el suelo. Y es lo que Dios quiere hablar a nosotros en esta mañana. No sé si será tristeza, no sé si será desesperanza lo que tú sientes. No sé si será vergüenza. No sé si será cansancio o cualquier otra cosa. Pero Dios hoy quiere hablar a aquellos que su cabeza está hacia abajo. Amén. ¿Cómo afrontar estas temporadas? ¿Cómo volver a levantar la cabeza?
Lo primero que le quiero decir es que el lamento de David, ¿cuántos versículos duró? Ahí en el Salmo, por favor mire el Salmo y dígame cuántos versículos duró el lamento de David. Su lamento. ¿Cuánto duró el lamento? Duró 2 versos. ¿2 de cuánto? 2 de 8. Algo que debemos recordar, hermanos, es que el lamento en nuestra vida puede ser real. Pero aunque sea real, tiene que ser corto. Amén. Porque muchas veces en medio de estas situaciones hacemos un lamento de 8 versículos y quisiéramos escribir otro libro más de puros lamentos. Amén. Pero algo que debemos saber y que debes saber en tu situación es que el lamento puede ser real. Que va a llegar un momento en que te vas a lamentar, en que te va a doler, ¿cierto? En que tienes que expresar lo que sientes, tu indignación, pero eso tiene que ser corto. No puedes y no podemos quedarnos allí. Y eso en la vida de David fue una realidad. Segunda de Samuel, capítulo 15, verso 30. Voy a leer solamente este verso para que usted se dé cuenta. Porque David tiene que salir huyendo de la ciudad. ¿Y por qué sale huyendo? Porque quiere proteger la ciudad. Porque si David se queda en la ciudad, ahí hay una guerra civil. Se matan unos con otros. Y David dice, antes de que llegue mi hijo, yo prefiero salir y proteger a la ciudad. Solo dejó 10 concubinas allí. Que los que conocen la historia saben lo que hicieron con esas pobres mujeres. Y mire cuando David sale, dice, y David subió la cuesta de los olivos. Y la subió ¿cómo? ¡Wow! ¿Qué hacía David? Llorando, llevando la cabeza cubierta. ¿Y cómo estaban sus pies? También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno ¿qué? Su cabeza. E iban ¿cómo? Llorando mientras subían. Sí, el rey, el mismo rey, y todos los que estaban con él subían llorando, su cabeza cubierta, los pies descalzos. Esto es lamento, esto es dolor. Amén. Eso es lamento, es dolor. Y hay un momento para eso. Amén. Yo no le voy a decir a usted que no llore. No le voy a decir a usted que no se lamente. Pero fue algo corto. Y si hay algo que Dios nos dice en esta mañana es, en su lamento, ¿qué decía David? Vamos a analizar un poco el lamento de David. Verso 1. Verso 1. Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Eso es su lamento. Es decir, David comenzó a contar, Señor, mira, se levantó fulano, se levantó fulana, hasta la de los fritos se levantó, ¿cierto? Fulano y fulana también se levantaron. Todos, muchos se levantaron contra mí, pero en ese lamento, hermano, eso es algo que tiene que pasar y lo que tenemos que hacer es dejar de contar cuántos se han levantado contra nosotros. Tenemos que dejar de contar cuántos problemas son para comenzar a contar con aquel que puede sostenernos. Amén. Es eso. Sí, llegaste a saber, oye, yo no sabía, esta persona, qué terrible esto, pero ya para ahí. Para ahí. Para ahí. Y llega el hombre así todo decepcionado allá a la casa. Y le pregunta a la mujer, mi hijo, ¿y ahora qué? Mi hija, hasta el de la tienda, es que ahora no nos va a fiar más. Si yo siempre le he pagado. Cosas como esas. Ya deja de contar cuántos son. Deja de contar cuántos usa el enemigo. Y comienza a contar con el que te sostiene. Amén. Es eso. Otra parte del lamento de David, ¿qué dijo él? Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Mija, y si supieran lo que están diciendo, que digan lo que quieran.
No permitas que esas, entre comillas, verdades externas se conviertan para ti en una verdad interna, en algo que tú vas a creer. No, deja de estar escuchando. Es más, no me digas más nada, porque hay personas expertas en eso. Y mire, y están diciendo de ti esto y lo otro. Y llega acá el otro amigo. Mire, no, yo escuché por ahí eso que no sabes, que lo que estaba diciendo Esperanza. Bueno, listo. Bueno, por ahí como que hay algo, ¿no? Y como llega el momento que tú tienes que decir: no me cuentes nada. Yo sé a quién he creído. No me importa lo que ellos digan. No me importa lo que digan. Yo sé que no es verdad. Yo sé que no es verdad. Entonces, lo primero, hermanos, que debemos reconocer es que el lamento puede ser real. Tenemos derecho. Hay cosas que nos caen por sorpresa. Hermano, a David eso le cayó por sorpresa. Su propio hijo. ¿Y sabe qué hacía Absalón? Absalón, eso no fue algo circunstancial. Eso fue algo que él venía preparando de años en años. ¿Y sabe qué hacía su hijo? Él se colocaba a la puerta de la ciudad, y cuando la gente venía de las diferentes regiones de Israel para exponer un caso ante el rey, de pronto el rey no tenía toda la capacidad como para atender todos los casos, y de pronto no lo podía hacer con la rapidez que se requería o que Israel quisiera. Absalón era el que los recibía y les preguntaba cuál era su caso. Listo, el hijo del rey. Y ellos le contaban y le decían: uy, yo creo que tú tienes la razón. Sí, lástima que el rey no te puede atender, pero si yo fuese el juez aquí, seguro que yo te atendería. Y cuando la persona se iba a inclinar ante él como hijo del rey, él decía: no, ¿cómo te vas a inclinar? Lo abrazaba y lo besaba. Y así era con todos. Fue preparando un complot, tratando de robarse el corazón de Israel, mientras iba desplazando a su padre. ¿Sabe? Eso es algo doloroso. Porque bueno, de los particulares tú puedes esperar una traición siempre. Algunas veces no, siempre la puedes esperar. Pero es su propio hijo, ¿cierto? Eso surgió de su propio hijo. Hermano, le estaba dolido de aquellos que un día fueron sus consejeros fieles, pero que ahora lo habían dejado, lo habían abandonado. Esto es tremendo. Y sabes, tienes derecho a expresar tu indignación, pero solamente un momento. Amén. Hay gente que siempre es lo mismo. No lo esperaba. ¿Cómo lo hiciste? Ya lo hizo. ¿Y qué? Ya lo hizo, ya pasó. ¿Ahora qué? ¿Vas a seguir en eso? No. Tienes derecho a tu lamento. Pero ahora pasa la página. Amén. Hay un elemento determinante. No sé si me proyectan aquí el verso 2. A ver si aquí va a aparecer eso que les quiero hablar. Eso, bien. Hay algo aquí. Después de entender que el lamento tiene que ser corto, hay algo que aquí es muy importante, y es una palabrita que nosotros no la leemos. ¿Cuál es esa palabrita? Selah. Selah. Y yo creo que sabemos qué significa esa palabra, o qué puede significar, ¿cierto? ¿Qué significa esa palabrita, Selah? Gracias. Una pausa, un silencio. Amén. Ya hablaste, ya dijiste, ya te quejaste, ya lloraste. Pero hay un Selah que es necesario para todos nosotros cuando nuestra cabeza está abajo. Y ese Selah precisamente es esa pausa. Es ese silencio. Pero es un silencio para meditar en lo que hemos dicho, en lo que ha pasado.
Y es el silencio que tú necesitas. Es ese silencio que necesitamos todos nosotros para meditar. Amén. Para meditar. Hermanos, cuando está ocurriendo una situación en nuestra vida, no necesariamente necesitamos estar rodeados de gente. Es más, hay momentos en que la persona necesita estar sola. Por favor, aprendamos eso. Aprendamos eso. Para poder procesar tantas cosas que son difíciles. Amén. Esa pausa, ese selat. Una pausa que todos necesitamos. Amén. Es una pausa que tú necesitas. Y es un tiempo para nosotros, como le dije, para pensar en lo que dijimos, para pensar en nuestras posiciones ante la vida, pero también pensar en cómo vamos a afrontar lo que viene. Amén. Porque tal vez tú has dicho en medio de tu situación, en medio de tu quebranto, has dicho: todos son malos. Todos son malos. Todos hablan de mí. Nadie me considera. Ojalá te escucharas. Necesitas un tiempo para escucharte. Necesitas un tiempo para reflexionar. Que todos son malos, ¿sí? Todos son malos. Todos te han tratado mal, ¿no? Ok. ¿Y por qué no le permites a tu memoria ir hacia atrás y recordar cuántas cosas buenas han hecho contigo? Todos son malos. Tú necesitas un selat. Necesitas un tiempo para escucharte. Y si tal vez te escucharas, te asustarías. Amén. Lo que pasa es que en esos momentos no queremos hacer pausa. En ese momento no queremos hacer silencio. En ese momento solo queremos hablar, 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 hablar. Y como decía nuestro hermano Gregorio López, que en paz descanse, y cuando estamos hablando decimos lo que es, pero también decimos lo que era. Allá sí yo creo que decimos más lo que era que lo que es. Necesitamos un selat para escucharnos lo que decimos. A veces decimos cosas que son injustas con otros. A veces decimos: lo que yo voy a hacer de aquí en adelante es que, mejor dicho, nadie existe para mí. ¿Te estás escuchando? ¿Tú crees que podrías vivir de esa manera? No voy a hacer más nada por esta vida. ¿Te estás escuchando? ¿Sabe? Ese selat es algo que nos bendice cuando lo confrontamos, lo que decimos, con la verdad de Dios. Amén. Con la verdad de las circunstancias. Porque el problema es que nosotros queremos creer que nuestra posición es la verdad. Amén. Por eso tú y yo necesitamos un selat. Lo necesitaremos siempre. Necesitamos un selat para poder procesar cosas que son difíciles de entender. Amén. Hay cosas que llegan a nuestra vida que son muy difíciles de entender. Dios, no lo entiendo. No sé por qué. Y necesitamos ese tiempo. Amén. Pero la verdad es que ese selat no puede ser eterno. Es una pausa solamente. Amén. Es una pausa. A muchos les gustaría quedarse ahí en el selat, ¿cierto? Ahí, sí, la verdad es que yo lo he pensado. Hermano, ¿y cuándo vas a cambiar si es que yo lo he pensado? La verdad es que sí, yo sé que sí. Yo sé que tengo que hacer esto, yo sé que tengo que hacer lo otro. Pero ahí, en el selat, necesitamos procesar cosas que son duras, pero no podemos quedarnos tampoco ahí. Este selat es un tiempo para meditar en las promesas de Dios y poder aplicar esas promesas a nuestra vida, pero recordando que Dios es soberano. Amén. Necesitamos ese selat también para, se lo digo de esta manera, para examinar nuestro peregrinar en este mundo y para llegar a entender qué es lo que es verdaderamente importante en la vida.
Muchas veces caminamos en esta vida creyendo que lo importante es tener cosas y cosas, que lo importante son los logros de tal y cual. Pero muchas veces las situaciones que vivimos y que nos hacen bajar la cabeza nos llevan a un Selah donde nosotros comprendemos que realmente eso que creíamos que era importante ya no lo es. Amén. Ya no lo es tanto. Amén. Muy bien. Otro aspecto es mirar la importancia de volver la mirada al lugar correcto. Verso 3, por favor, vamos a proyectarlo aquí. Dice, mas tú, Jehová, oiga, mas tú, o sea, a pesar de todo lo anterior, tú, Jehová, eres ¿qué? Escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Es poder volver la mirada al lugar correcto. A mí después de que esa persona me dijo levante la cabeza, hermano, yo transitaba ese camino por más cansado, agotado que estuviese. Cabeza arriba, aunque de pronto el cansancio estuviese por dentro, pero yo cabeza arriba, hermano, cabeza arriba. Saludé 3 veces, hermano, que fue una sorpresa para mí. Levante la cabeza, hermano. Y cuando yo hago así, me di cuenta que sí, de verdad yo estaba así. Yo iba caminando así, pensando en tantas cosas, hermano, en tantas cosas. Y es posible que tu vida esté así. Entonces, hermano, es poder volver la mirada al lugar correcto. David dice, tú eres mi escudo. Y algo que debemos tener en cuenta aquí es que aunque Dios no detenga la batalla, siempre va a estar protegiéndonos. Amén. Eso es difícil de entender porque ¿qué quisiéramos? Dios, detén la batalla, ya para esto. Dios, para. Aunque Dios no detenga la batalla, Él nos está protegiendo. No sé cuántos creen eso. Amén. Y de pronto usted diría, pastor, pero si Dios es escudo alrededor nuestro, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasó lo otro? ¿Por qué me suceden tantas cosas? ¿Por qué ocurre esto? Buena pregunta. Yo también me la he hecho. ¿Sabes por qué? Porque no podemos ver a Dios como escudo, no solamente de cuestiones temporales, sino nos cuesta ver a Dios como escudo de propósitos eternos. Amén. Dios es escudo de propósitos eternos. Y aún detrás de esas cosas que suceden, que nos duelen, que nosotros decimos que son tan negativas y que verdaderamente son tan negativas, duelen, sacan nuestras lágrimas. Detrás de todo eso hay un Dios que es escudo de propósitos eternos, de cosas que están más allá de lo que nosotros podemos ver, anhelar y desear aquí en la tierra. Dios está protegiendo, hermano, nuestro destino eterno, cosas que nosotros no imaginamos y cosas que están mucho más allá de toda dimensión terrenal. Amén. Dios es escudo. Amén. A Él sea la gloria. A Él sea la gloria. Y es lo que David está diciendo. Dios, tú eres mi escudo. Mi escudo eres tú. No solamente para proteger su vida física, sino para proteger toda su integridad. Amén. David dice, eres mi gloria. Y aquí debemos entender algo, que el sentido de gloria de David no era de la gloria terrenal. La gloria de David no eran sus victorias. Amén. Porque David no le dijo a Dios, ni dijo en su oración, Señor, gracias, porque mi gloria son las victorias, Señor. Mi gloria es esa espada que está allí de Goliat, que recuerda esa gran victoria que admiró todo Israel. David no dijo eso. David no dijo, mi gloria es mi victoria sobre Goliat. No, él dijo, tú eres mi gloria. Amén. Tú eres mi gloria. David no dijo, mi gloria es mi reino, que ha sido un reino próspero. No, a David podrían quitarle el reino y él estaba dispuesto a eso, aunque meditaba en las promesas. Pero él no dijo, mi reino es mi gloria.
No, él no dijo eso. Él dijo, tú eres mi gloria. Tú eres mi gloria, lo dijo David. Amén. Si para David su reino hubiese sido su gloria, tendría motivos para sentirse avergonzado. David no dijo, con todo lo importante que es la familia, no dijo, mi familia es mi gloria. Porque si la familia hubiese sido la gloria de David, hubiese tenido suficientes motivos para sentirse avergonzado. Violaciones, asesinatos, de cuántas cosas ocurrieron en la familia de David. ¿Qué más? Sublevación, de todo eso. Pero David no dijo, Señor, mi familia es mi gloria. Él dijo, tú eres mi gloria. Amén. Tú eres mi gloria. ¿Cuántas cosas ocurren en las familias? Y tal vez a ti que estás sufriendo por algo que está ocurriendo en tu familia. Mira, tenemos que creer que Dios puede hacer cosas maravillosas en nuestra familia. Amén. Pero por encima de nuestra familia, nuestra gloria es Dios. Amén. Él es nuestra gloria. En la familia la gente o las personas toman sus decisiones y a veces son decisiones que tú no vas a poder controlar. Pero por encima de las decisiones que tome esa persona, no importa cuánto tú la ames o lo ames, recuerda que Él no es tu gloria, que tu gloria tiene que ser el Señor. Amén. Alábale que Él vive. David no dijo, mi gloria son mi equipo de trabajo. Mi gloria son mis colaboradores, porque hubiese tenido motivos para sentirse avergonzado y tal vez abrumado. Nada de eso era su gloria. David no dijo, mi reputación o mi capacidad es mi gloria. Porque en este momento nosotros vemos a un David vulnerable, un David débil. A David no le importaba lo que la gente pudiese decir. A David no le interesaba eso. Él dijo, mi gloria eres esto. Amén. En medio de estos momentos debemos comprender algo. ¿Cuál es tu concepto de gloria? No tiene que estar en nada terrenal. ¿Sabes? Apocalipsis 21 y 22 nos habla de un concepto de gloria bastante profundo. Nos habla de cómo se manifiesta la gloria de Dios. De tal manera que no se necesita sol ni se necesita luna. Amén. Porque su gloria lo llena todo. Amén. Su gloria seca toda lágrima. Quita todo dolor. De tal manera que hay una gloria mayor que cualquier cosa que se puede manifestar aquí en la tierra. Amén. Amén. No sé si crees eso. Alábale que Él vive. Por eso en este concepto de David podríamos interpretar David diciendo, vivo o muerto, nadie me quitará mi gloria, porque mi gloria eres tú. Amén. Nadie. La casa me la podrán quitar, no sé, pero mi gloria que eres tú, nadie. La salud la podré perder, pero mi gloria que eres tú, no la perderé. Amén. Y así tantas cosas. Para David, hermanos, la gloria no era nada terrenal. No eran sus triunfos, sus logros, ninguno de ellos. Amén. Y David dice, Él es quien levanta mi cabeza. Y es cuando, aún en medio de la situación tan compleja, tú puedes pensar y puedes creer que Dios con su poder sobrenatural hará algo para cambiar tu situación. Amén. Que es solo su poder, hermano, que aunque hayas atravesado una situación de vergüenza, poder creer que Dios podrá volver a colocar tu cabeza en alto. Que hay un Dios que puede cambiar las circunstancias difíciles, pero que si no cambia las circunstancias, por lo menos nos cambiará a nosotros. Amén. Para poder ver lo que realmente es importante en la vida. Amén. Y por último, los versos del 6 al 8, quiero resaltar
¿Qué hizo David de su quebrantamiento? David de su quebrantamiento lo convirtió en un altar de adoración. Lo convirtió en un altar de oración porque él dice, yo clamé delante de ti, con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Si quieres que tu cabeza levante, tienes que levantar también tu mirada y tu atención hacia Dios. Amén. Esa es una realidad. Él hizo de eso, de su quebrantamiento, un altar de oración. Lo hizo también un altar de adoración, un altar de confianza y de dependencia de Dios, porque él dice, yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Hermano, ¿quién de nosotros va a querer dormir si sabe que están buscándolo para quitarle la vida? No, hermano, palillitos aquí. Pendientes, yo no voy a dormir. No, que yo te cuido. La verdad que será que me lo cuidará. Y más en un contexto de desconfianza, cuando hay esos complots, hermanos, se desconfía de todo el mundo. Pero David dice, yo me acosté y dormí. ¿Y sabes por qué desperté? Porque sé que Jehová me sustentaba. Eso es un altar de confianza y de dependencia, hermano, cuando todo está tan difícil, cuando todo es tan conflictivo, cuando todo es incierto, hermano. El poder dormir es símbolo de que hay confianza en el que vive. Amén. Amén. A Él sea la gloria. Mire, cuando David dice, levántate Jehová, está evocando a cuando Israel estaba en el desierto y el arca tenía que avanzar, o cuando el pueblo avanzaba, ¿cierto? Hay una frase que decía Moisés cuando el arca o cuando Israel marchaba, y había una frase que decían cuando el arca paraba e Israel se detenía. ¿Quién recuerda esa frase? Bueno, Números 10:35 dice, cuando el arca se movía, Moisés decía, levántate, oh Jehová, y sean dispersados tus enemigos, y huyan delante de tu presencia los que te aborrecen. Verso 36. Y cuando ella se detenía decía, vuelve, oh Jehová, a los millares de Israel. Amén. Lo que estaba diciendo ahí David es refiriéndose a esto y diciendo, Dios, yo confío en que tú puedes guiar mi camino. Yo confío en que tú me puedes proteger, pero también confío en que me mostrarás cuál es mi reposo. Amén. Es lo que está diciendo, y eso no es otra cosa que dependencia absoluta en el Señor. David dice, no temeré a 10 millares de gentes que hagan sitio contra mí. Eso es cuando el temor se convierte en valentía, porque sabes que hay alguien que está contigo. Una fe que se levantaba no al nivel de las fuerzas de David, sino al nivel del poder de Dios como tal. Entonces, hermanos, es una fortaleza de fe. ¿Qué hacemos o qué estamos haciendo de nuestro quebrantamiento en esto? Nos hemos quedado solamente en el lamento, nos hemos quedado en el Selah, esos Selah que parecen eternos. Siempre estamos meditando en cuándo vamos a emprender, cuándo vamos a volver, cuándo vamos a emprender el camino, cuándo vamos a restaurarnos. Siempre estamos pensando en eso y ahí nos quedamos mucho. Recuerda, Dios es nuestro escudo, Él es nuestra gloria, Él es quien levanta nuestra cabeza. Sabemos que David fue restaurado a su reino. Amén. Lamentablemente su hijo murió. ¿Sabe? Hay líneas que no se pueden traspasar. Nosotros en la Biblia encontramos pasajes donde aquel que es respaldado por Dios ha recibido golpes, ofensas y tantas cosas, y ellos claman y Dios pasa por alto esa ofensa. Pero también
Hay cosas que por más que clamemos, no podrás evitar el final de la reprensión de Dios. Y aquí Absalón trazó una línea o atravesó una línea que fue muy terrible y de la peor manera. Y fue honrar al padre. Y él lo deshonró terriblemente, al punto de buscar su vida y de querer matarle. Dios restauró a David, Dios levantó su cabeza. Fue un episodio triste, pero Dios levantó su cabeza. No fue un proceso fácil, pero Dios levantó su cabeza. No sé en cuál de estas etapas te encuentras tú. Si estás en la del lamento, ya párale a eso, hermano. Ya párale a eso, que llevas prácticamente no 2 versículos, llevas todo el libro de Salmos de lamentos. Llevas toda una vida, llevas los 150 capítulos. Ya estás a punto de tomarte los 39 libros del Antiguo Testamento y los 27 del Nuevo. Ya párale a eso. Párale a eso. Y deja de contar cuántos son tus enemigos. Comienza a contar quién es el que